Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse. Mi nombre es Ezequiel, formo parte del equipo comercial de Fudo. El objetivo de esta charla es poder compartirles cuál es la importancia de esta funcionalidad principal en el sistema, que es el arqueo de caja. Aprovecho a comentarles, como les dije hace un ratito, en los comentarios de la reunión tienen fijado un link en donde pueden dejarnos todas las consultas que vayan surgiendo a medida que hacemos la exposición. La idea de esto no es que sea una capacitación en sí, sino poder contarles todas las herramientas y todas las funciones que el arqueo de caja les puede aportar en el día a día en la gestión de su local. Bien, vamos a arrancar con una breve explicación de qué es el arqueo de caja. Bien, ¿qué es el arqueo de caja? Es una herramienta fundamental que el sistema nos ofrece para controlar el flujo de dinero, es decir, todo lo que sean ingresos, egresos. Ingresos pueden ser ingresos por ventas o también por aportes de dinero que hacemos a la caja, y egresos, que pueden ser gastos o distintos movimientos de caja, como por ejemplo retiros parciales de recaudación. Bien, entonces vamos a tocar estos tres temas específicos, que son por qué es crucial hacer un buen arqueo de caja, bien, cuál es el paso a paso en el sistema para realizarlo, y les dejamos algunos consejos prácticos para que lo puedan implementar ustedes en el día a día en su local. Y por último, vamos a ir viendo todas las consultas que vayan surgiendo a medida que vamos explicando los distintos temas. Bien, vamos a arrancar por lo primero. Bien, un dato interesante es que el 52% de los restaurantes, bien, enfrentan diferencias a la hora de realizar un arqueo de caja. Bien, por supuesto que esas diferencias pueden ser excedentes o faltantes de la caja. Eh, el problema, digamos, que esto suscita, obviamente, más allá de lo que es la falta del efectivo, puede ser, o el sobrante del efectivo, sino que acá también tenemos aparejado una cuestión que es cómo vamos auditando los distintos medios de pago con los que trabajamos a la hora de realizar las ventas. Bien, entonces, vamos a ver cuál es el paso a paso en Fudo para realizar el arqueo de caja. Nos vamos a situar en lo que es la sección de ventas, para que visualmente lo puedan identificar. Es el segundo botón que tenemos en el margen superior del sistema, ¿bien? Y ahí vamos a tener una pestaña que dice justamente arqueo de caja. ¿Cómo funciona el arqueo de caja en Fudo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el arqueo de caja en Fudo funciona de manera manual. ¿Qué significa esto? No es que de manera automática el sistema nos va a abrir y a cerrar el arqueo, ya sea que nosotros podamos programar, ¿bien? Sino que lo que es la apertura y el cierre lo vamos a hacer de manera manual. Y acá el primer consejo que les doy, bien, para que lo puedan implementar en el día a día en el local, es que cada vez que ustedes inician sesión en el sistema, abran el arqueo de caja. ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos registrando en ingresos y en egresos, de manera completamente automática, ¿bien?, va a ir agrupándose en ese arqueo de caja. Entonces, iniciamos sesión en nuestra cuenta, lo primero que hacemos, nos vamos a la sección de ventas, recuerden, segundo botón, margen superior de la pantalla, solapa de arqueo de caja, e iniciamos el arqueo. ¿Cómo se inicia el arqueo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es indicar el monto con el que empezamos a trabajar, el monto que tenemos en la caja, el monto de cambio. Puede ser 0, si es que no arrancamos con ningún monto inicial, y le vamos a hacer clic en ese botón que dice iniciar arqueo. Un pequeño paréntesis: en aquellos locales que utilicen diferentes cajas, que tengan más de una caja configurada, van a tener la posibilidad de hacer arqueo en cada una de ellas. Bien. Entonces, una vez que nosotros iniciamos el arqueo de caja, no tengo que ocuparme de nada más desde el punto de vista de esta funcionalidad, ¿verdad? Todo lo que yo vaya registrando, todas las ventas que vayan registrando, ya sea en el área de mesas, en el área de mostrador, en el área de delivery, a través de la tienda online, automáticamente se van a ir agrupando en ese arqueo. De la misma forma que se van a ir agrupando
todo lo que sea egresos, ya sea por gastos de facturas de proveedores, o también de retiros parciales de recaudación, de todo lo que vayamos registrando en el área de movimiento de caja. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo es la parte de la finalización del arqueo de caja. Todo lo que fue registrando el arqueo de caja, es decir, recuerden siempre lo que contábamos al principio, el arqueo de caja es un control en una ventana de tiempo que nosotros establecemos, desde que lo abrimos hasta que obviamente lo cerramos. Y un detalle importante, que podemos realizar la cantidad de arqueos de caja que necesitemos. Esto puede variar en función a los diferentes turnos, si es que trabajamos con más de un turno en el local, o bien si tenemos diferentes personas que operan la caja. Entonces, por más que yo tenga un único turno, si tengo dos personas distintas que operan la caja, quizás el consejo sería que cada una de ellas tenga su propio arqueo. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que se agrupó todo lo que es la venta en efectivo, venta en tarjeta de crédito, y vamos a tener el total. Bien, el arqueo de caja, en el arqueo de caja se nos van a ir habilitando diferentes campos, y esos campos se van a habilitar en función a los diferentes medios de pago con los que estuvimos trabajando durante la apertura y el cierre de ese arqueo de caja. Bien, entonces vamos a ir viendo el total y vamos a ir completando, por supuesto. Acá también agrego un consejo a la hora de la finalización del arqueo de caja. Siempre es recomendable, o por lo menos es mucho más práctico, primero, hacer la auditoría sobre los medios digitales, que quizás son los más fáciles de controlar, y después hacerlo sobre el efectivo. Bien, recuerden que a medida que ustedes vayan completando el arqueo de caja, a la hora de finalizarlo, el sistema les va a ir indicando cuál sería el total y les va a indicar si hay un sobrante o un faltante. Bien, esto es, por supuesto, para que antes de cerrar el arqueo, antes de finalizarlo, podamos corroborar de que los medios de pago de las distintas ventas o de los gastos también se hayan asignado de manera correcta. Entonces, ¿cómo se finaliza el arqueo de caja? Haciendo clic en ese botón que tenemos ahí compartido en esta imagen, que está ubicado en el margen inferior derecho de la pantalla. Bien, vamos ahora con algunos consejos principales. Algunos ya les fui comentando en estas distintas instancias que les fui comentando. ¿Qué pasa si nos olvidamos de abrir un arqueo de caja? Es decir, llegamos al local, iniciamos nuestro turno de trabajo, empezamos a registrar ventas, empezamos a registrar egresos y nos olvidamos de abrir el arqueo de caja. En Fudo, cuando uno abre un arqueo de caja, existe la posibilidad de editar el horario de apertura. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que ahora son las 2 de la tarde, me olvidé de abrir el arqueo de caja, pero mi local comenzó a vender a las 11 del mediodía. Entonces, cuando yo abro ese arqueo, tengo la posibilidad de editar el horario de apertura y de esa forma el sistema me va a tomar toda la actividad que sucedió desde el momento que yo estoy indicando, por ejemplo, vamos suponiendo que sea a las 11 de la mañana, hasta, digamos, hasta la hora actual. Bien, así que recuerden que existe esta posibilidad de hacer una apertura retroactiva de lo que es el arqueo. Bien, otra de las funcionalidades que ofrece, bien, es esto que llamamos arqueo ciego. Y acá me detengo un segundito para explicar qué significa el arqueo ciego. El arqueo ciego es una funcionalidad del sistema que nos permite gestionar el arqueo de caja, pero que el usuario a la hora de cerrar y de finalizar ese arqueo no visualice cuánto debería darle. Bien, cuando nosotros finalizamos un arqueo de caja, como lo vimos en la imagen anterior, el sistema nos indica cuánto debería darnos, ¿bien? Cuánto deberíamos tener de efectivo, cuánto deberíamos tener, por ejemplo, en los cierres de lotes de tarjeta, etc. Pero tenemos esta otra posibilidad, que es hacer un arqueo ciego, es decir, yo estoy finalizando un arqueo de caja y el sistema lo único que me va a habilitar, si tengo activada esta opción, es simplemente el campo para completar el total. Es decir, yo no voy a poder ver cuánto debería darme la caja. Bien, así que recuerden esto de
el arqueo ciego, que es algo interesante para, bueno, si es que no lo tienen implementado en el local, por lo menos para que lo puedan probar. Bien. Eh, y otro detalle y a tener en cuenta importante es que una vez que finalizamos y que cerramos el arqueo de la caja, no se puede editar. Bien, no se puede volver a abrir, no se puede modificar ninguno, o sea, no se puede modificar el campo de los totales. Lo que sí se puede, y esto por supuesto dependiendo de los permisos que tengamos como usuario, es eliminar el arqueo y volverlo a realizar. Recuerden que, ¿cómo lo vuelvo a realizar? Con la apertura retroactiva. Bien, lo puedo volver a abrir, indicando el horario de apertura o de inicio de la actividad de ese turno, y lo puedo volver a regenerar. Bien. ¿Y qué es lo que va a, bueno, qué es lo que va a estar atado a lo que es el arqueo de caja? Bueno, por supuesto, lo que es las ventas, bien. Vamos a tener también todo lo que es lo relacionado al control de stock, a la rentabilidad de los platos. Recuerden que todas las funcionalidades del sistema interactúan entre sí. Y en este sentido es importantísimo y es el objetivo principal de esta charla, invitarlos a que si todavía no lo están implementando, esta funcionalidad lo puedan implementar en el día a día. Bien. Eh, Ahora los invito a entrar al link que tenemos fijado ahí en los comentarios de la reunión, y ahí pueden dejar todas las consultas y todas las preguntas que tengan, así las vamos viendo en conjunto. Bien, nos tomamos un segundito y aguardamos ahí las preguntas que tengan, así la vamos viendo. Bien, ahí arrancamos con las consultas. Acá consulta si es posible que en el arqueo salga el conteo de precuentas y boletas emitidas. Sí, sí. En el arqueo de caja vamos a tener discriminado lo que son, por ejemplo, acá me imagino que la consulta hace referencia a eso, lo que son las cuentas que hemos facturado y las que no. Bien, con lo cual vamos a tener esa discriminación. Bien, acá otra consulta. ¿Cómo habilito el arqueo ciego de los colaboradores usuarios? Entiendo que solo el usuario de administración puede ver los montos. Sí, así es, solo el usuario administración va a poder ver los montos. Un poco el objetivo del arqueo ciego es eso, hacer como un doble control. ¿Cómo lo podés habilitar? Bueno, lo primero importante es que la funcionalidad de arqueo ciego está solo disponible en lo que es el plan Pro de fútbol. Con lo cual acá en este caso no sé cuál es el plan que tenés en tu cuenta. Más allá de eso, podés hablar con el ejecutivo comercial que tenés a cargo para poder probar esta funcionalidad. Bien, ¿cómo lo habilitas? Desde la sección de usuarios. Desde la sección de usuarios, ahí podés habilitar esta funcionalidad de arqueo ciego. Bien, acá pregunta qué pasa si el arqueo de caja no cuadra en cero, si tengo más o menos dinero. Bueno, a ver, en este punto siempre es importante una aclaración. Cuando trabajamos obviamente en efectivo, pueden haber diferencias, pero que tienen que ser diferencias absolutamente menores y irrelevantes, bien, porque puede haber una diferencia por el mismo cambio. Ahora, lo importante es que, por ejemplo, si estoy cerrando un arqueo y en efectivo tengo una diferencia de 50.000 pesos, bueno, ahí evidentemente hay algo que está mal, ya sea porque asigné mal un medio de pago a una venta, entonces tengo un desfasaje, por ejemplo, asigné una venta que era en efectivo en tarjeta de crédito, entonces ahí voy a tener un desfasaje tanto en el cierre del medio de pago electrónico como en el efectivo. Bien, ahora bien, si tenemos una diferencia que es insignificante, bien,
En ese sentido no hay problema, podemos cerrarlo igual. Acá lo interesante y lo importante también, recuerden que a la hora de finalizar un arqueo vamos a tener todo ese histórico de los arqueos que fuimos haciendo en el sistema. Por supuesto, dependiendo los permisos que tengamos en cada uno de los usuarios. Eh, pero acá, insisto, si la diferencia de dinero es una cuestión irrelevante, que no tiene mucha importancia en cuanto a lo que es el mismo cambio, no habría ningún problema, se puede cerrar igual. Bien, acá pregunta, ¿tengo manera de poner el porcentaje que quiero que me genere de ganancia un producto sin tener que modificar uno por uno? Eh, no, no hay una forma de predeterminarlo. Bien, no es que yo puedo predeterminar que, por ejemplo, vendo un café y quiero que mi margen de ganancia sea de tanto por ciento. Eso no se puede. Lo que sí el sistema, igual acá nos estamos yendo de lo que es el tema de arqueo de caja, pero igual aprovecho y lo respondo. Lo que sí el sistema nos va a dar es la información, si es que tenemos configurada la receta, es la información del costo y el margen de ganancia que tengo. Pero respondiendo en concreto esto que me preguntan, no, no hay una forma de ponerlo de manera automática. Acá consultamos, ¿tengo manera que el sistema me discrimine lo de ganancia a lo del costo? Sí, sí, recuerden que una vez que tenemos configurado todo lo que es recetas y costos, voy a tener esa información. No en el arqueo de caja, no en este tema que estamos viendo, pero sí, por supuesto, el sistema nos brinda esta información. Sí, sí, después les vamos a compartir el video, les vamos a compartir también las consultas que fueron haciendo, cosa de que lo tengan ahí a mano y, sí, todo esto después se los enviamos por mail. Bien, acá consulta si se cierra el arqueo de caja y no ingresaron las facturas de egreso o no las demarcaron, cómo queda afectado en el arqueo, cómo puedo hacer para arreglar esto. Bien, si nos olvidamos, o sea, si se cerró el arqueo y cargo de manera posterior una factura, acá tenemos dos alternativas. O vuelvo a regenerar el arqueo, bien, elimino, si tengo el permiso de eliminarlo, lo vuelvo a abrir de manera retroactiva y ahí me va a contemplar la factura que me quedó afuera, o bien contemplo la factura en un nuevo arqueo. Recuerden que una vez que se finaliza el arqueo de caja, no hay forma de editarlo, y no hay forma de agregar la información, como en este caso. Acá consultamos, ¿hay posibilidad de que el resumen de arqueo de caja que nos muestra la cantidad de ventas borradas y hoy eliminadas? No en el arqueo de caja, ¿bien? Porque el arqueo de caja en sí es un control de ingresos y egresos, pero sí esta información, que es importante, por supuesto, a la hora de realizar una auditoría, la vamos a tener reflejada en la sección de ventas, en la solapa de ventas. Y acá les recomiendo puntualmente para ver en detalle esto, o sea, las ventas eliminadas o las adiciones eliminadas, que no es lo mismo, que utilicen lo que es el export de ventas. En la sección de ventas podemos aplicar un filtro, ya sea por día, por rango de fecha, por mes, por lo que necesitemos ver, lo podemos exportar y ahí vamos a tener una solapa específicamente con todo el detalle de las ventas que fueron eliminadas, ya sea en su totalidad, o de las adiciones que fueron eliminadas y qué usuario lo hizo. Así que eso también está bueno para que lo vayan viendo y es importantísimo a la hora de hacer una auditoría. Bien, acá cómo hacemos para lo que es el arqueo a ciegas, sería en la sección de usuarios, bien, ahí podemos aplicarle a cada uno de los usuarios el hecho de que querramos que ese usuario haga un arqueo a ciegas, así que directamente se hace desde la sección de usuarios. Acá, el arqueo que se elimina, ¿queda alguna constancia del sistema? Sí. Así como, y aprovecho esta consulta también para contarles algo importantísimo.
todo lo que eliminamos del sistema no desaparece, no se borra, sino que nos queda eliminado, nos queda tachado. Si yo elimino un arqueo, me va a quedar el registro, va a quedar como tachado, con un renglón sobrescrito sobre el arqueo. Pero nada se borra, nada desaparece, sino que nos queda ahí el registro que alguien eliminó ese arqueo. Acá, para hacer un arqueo retroactivo, ¿es indispensable saber cuánto dinero había en la caja inicialmente? Sí, exacto. Es indispensable contar con esa información, porque si no vamos a tener ya de entrada un desfasaje. Acá, si es que inicio con la misma cuenta, pero en dos distintas computadoras, puedo hacer dos arqueos. Em, Acá pueden haber varias posibilidades. Bien. Primero, recuerden que si nos logueamos en distintos dispositivos al mismo tiempo, el sistema se va replicando, con lo cual podemos operar el sistema en la cantidad de dispositivos que queramos. Ahora, en una misma cuenta, de una misma caja, no se pueden hacer dos arqueos en paralelo distintos. Bien, sí podemos tener múltiples cajas, que es una cosa. Ahora, trabajar sobre el mismo arqueo de manera discriminada, no. Y lo puedo trabajar en dos computadoras el mismo arqueo. Eso sí, no hay ningún problema. Acá consulta respecto de por qué el plan avanzado no se puede crear más de una caja. En realidad es simplemente por una cuestión de cómo tenemos discriminadas las distintas opciones en los diferentes planes. La funcionalidad de múltiples cajas está solamente disponible en el plan Pro, simplemente por una configuración de planes y módulos que tenemos. En donde podés ver si tenés el permiso para eliminar el arqueo y hacer uno retroactivo. Bueno, a ver, los usuarios administradores sí lo pueden hacer. Entonces, después, todos los usuarios que fueron creados después, o sea, todos los usuarios que vinieron después del usuario administrador y los permisos que tienen los mismos, lo podemos ver en la sección de administración, que es el botoncito que tiene el dibujito del engranaje, margen superior de la pantalla. Ahí van a ir a la parte izquierda donde dice usuarios, haciendo clic en cada uno de sus usuarios, les va a detallar el sistema todos los permisos que tienen, no solamente lo referido a arqueo, sino también referido a todas las funcionalidades. Acá nos consultan, yo en una ocasión realicé la eliminación del arqueo, cuadré el nuevo con las horas que se me había comenzado, pero quedó peor, no me salieron pagas ni nada. Bueno, bien, acá lo importante cuando tengan alguna situación de estas, por favor avísennos. ¿Por qué? Porque para reconstruir el arqueo y ver qué está sucediendo, lo ideal sería verlo en tiempo real. Entonces, recuerden que tienen disponibles el botoncito que tiene el signo de interrogación en el margen superior derecho, en su cuenta FUDO. Haciendo clic ahí, tienen disponible el chat con nuestro equipo de soporte. Cuando tengan alguna diferencia de estas y vean que hay algo que no está cuadrando o directamente alguna cuestión que no estaría cerrando, por favor avísennos porque siempre es más fácil ver este tipo de errores en el momento. Bien, una vez que ya transcurrió mucho tiempo, es muy difícil volver a regenerar toda la información. Más allá de esta declaración, lo que yo te recomiendo puntualmente para ver qué sucedió es, primero hacer un filtro en la sección de ventas, hacer un filtro de tiempo, ¿bien? Indicando como inicio y como cierre el día y la hora de apertura y de cierre del arqueo, ¿bien? Y después, por otra parte, hacerlo en la sección de gastos, de manera tal de poder reconstruir por un lado lo que fueron los ingresos y por el otro lado lo que fueron los egresos. Acá consultamos. En el arqueo, cuando me voy a pagos con tarjeta, ¿se cuenta el total o ya viene el descuento que me hacen
me imagino por lo que es acá no sé si hace referencia a los montos que cobran las tarjetas en cuanto a costos de comisión. Eh, Más allá de esto, en el caso de fútbol, el arqueo nos va a reflejar el monto total que estamos cobrando. Bien, no sé si acá hace referencia a las comisiones de las tarjetas, al costo de comisión de tarjeta. Eso no se ve reflejado en el arqueo. Bien, solamente se ve reflejado lo que cobramos, el monto total por tarjeta. Acá consulta cómo se puede saber si hay depósitos. Acá pregunto, no sé si hace referencia a depósitos en cuanto a lo que es funcionalidad de control de stock o depósitos en cuanto a lo que es, por ejemplo, un pago por transferencia. Yendo puntualmente a lo que podría relacionarse con el arqueo de caja, recuerden que ustedes pueden configurar los distintos medios de pago con los que trabajan en el local. Transferencia podría ser uno de esos que tenemos configurado. Entonces, si lo tenemos configurado como medio de pago y lo registramos en movimiento de caja, por ejemplo, sí se vería reflejado. Acá consulta, por lo general los números siempre nos dan en verde, es decir, que hay un excedente. Eh, ¿Dónde podría estar el error? Bien, acá lo mismo, si el arqueo ya fue finalizado, siempre recomiendo realizar digamos, la auditoría, por un lado, desde el área de ventas. Recuerden que en el área de ventas, en la sección de ventas, mejor dicho, ustedes pueden aplicar un filtro de tiempo que puede ser hasta por día, horario, minuto y segundo. Bien, la idea es que obviamente se refleje el mismo periodo de tiempo que tenemos en el arqueo. Entonces ahí contrastamos las ventas, contrastamos los gastos y nos fijamos como tercer punto de importancia, por si es que registramos alguno, en lo que es la sección de movimientos de caja. Entonces, ahí, digamos, con esas tres secciones del sistema vamos a poder reconstruir y saber dónde está el error. Por lo general, y en base a la experiencia, la mayor cantidad de errores a la hora de finalizar un arqueo, ya sea de sobrantes o de faltantes, es por mala asignación de un medio de pago en una venta. Esto que les contaba. Una venta que cerramos en efectivo, por error la asignamos como tarjeta de crédito. Entonces ahí se nos descuadró todo. Y el segundo error más común es que cuando abrimos el arqueo no indicamos de manera correcta el monto inicial. Entonces teníamos plata inicialmente en la caja, no lo indicamos, entonces ahí también tenemos un desfasaje. Acá consulta si es posible colocar pago con depósitos en arqueo de caja. Sí, sí, sí. Recuerden que podemos configurar todos los medios de pago con los que trabajemos en el local, ya sea, y acá un detalle importante referido a los medios de pago. Podemos configurarlo ya sea a la hora de nosotros vender, como también a la hora de nosotros, por ejemplo, pagarle a un proveedor. Entonces, medios de pago podemos configurar todos los que queremos. Recuerden que la configuración de medios de pago lo hacemos desde la sección de administración, el botón que está ubicado a mitad de pantalla en el margen superior, que tiene el dibujito de un engranaje, y ahí se van a la izquierda, abajo de todo, donde dice medios de pago. Acá, otra consulta. En las ventas en efectivos, ¿hay manera que en la factura salga el cambio que hay que dar? No solo en la pantalla, sino también en la factura. Eh, sí, 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 por supuesto. A la hora de cerrar una venta, vos podés indicar con cuánto te están pagando, con qué billete te están pagando, y ahí te va a dar el, el monto. O sea, el monto no, perdón, el vuelto. ¿Cómo funciona el arqueo con dos trabajadores por caja? Bien,
Acá tenemos dos alternativas, o que sean cajas que trabajan de manera simultánea, ¿bien? O que sea una misma caja con dos personas distintas. Si es una misma caja con dos personas distintas, recuerden que podemos hacer la cantidad de arqueos que necesitemos. Acá el consejo sería que si trabajan, digamos, sobre la misma caja, que cada uno corte a la hora de finalizar el trabajo. Ahora bien, si son dos trabajadores, o sea, dos personas, dos usuarios, vamos a hablar en términos de sistema, que operan dos cajas en simultáneo, también lo podemos hacer. Recuerden que esto sería ya la configuración de múltiples cajas y ahí, por supuesto, que el consejo siempre es que cada una de esas cajas tenga su respectivo arqueo. Bien, acá sobre la pregunta anterior, acá pregunta si en el papel físico también podría salir. Sí, en lo que es la impresión del control de mesa, sí, no en el ticket fiscal. En lo que es la impresión del control de mesa, sí, no en el ticket fiscal. El ticket fiscal no te va a salir en la factura. En el control de mesa, sí. Acá consulta respecto de los inconvenientes en las cuentas corrientes. Em, Acá, en realidad, si lo tenemos discriminado, no debería haber un inconveniente durante la apertura y cierre del arqueo. Más allá de esto, lo que te pido es que cuando esté sucediendo durante el arqueo abierto, nos avises, por favor. Así te podemos ayudar y ver dónde se está originando esa diferencia. Acá pregunta si es posible enviar por WhatsApp. No, por el momento no. Lo que sí podemos hacer con el arqueo es imprimirlo con la misma impresora de comandas que tenemos en el local, pero por WhatsApp por el momento no, ni tampoco por correo. Acá consulta si en alguna parte del arqueo sale información sobre boletas fiscales emitidas. Sí, sí. De hecho, inclusive estando abierto el arqueo, te va indicando lo que se fue facturando y lo que todavía está pendiente de facturar. Con lo cual sí, ahí tenés esa discriminación. Acá consulta cómo puedo exportar el arqueo en una tabla, en algún formato, para autorizar el control de cada... Bien, no es posible, a ver, exportarlo en términos de archivos, si tenemos configurada una impresora PDF, lo podríamos exportar, por ejemplo. No sé si apunta ahí la pregunta. Eh, Después, eh, no se puede habilitar o no. Eso también suele ser una pregunta, pero a nivel exportación a una tabla, no. Eh, a un archivo sí, si tenemos configurada una impresora PDF, podríamos llegar a exportarlo a un archivo, a una tabla no. Acá consulta, tengo habilitado el arqueo ciego, si desactivo al usuario de listas de ventas, se borra una venta al actualizar, aunque no haya cobrado y no tenga mostrador. A ver, si desactivamos al usuario, directamente no va a tener ningún tipo de permiso ni de acceso al sistema. Bien. Eh, Independientemente de eso, todo lo que haya registrado su usuario va a quedar registrado en el sistema, por más que no esté activo su usuario. ¿Cómo se exportaría un archivo? Bueno, podemos configurar una impresora PDF en la compu o en el equipo donde estemos trabajando, y a la hora de imprimirlo, en vez de imprimirlo en la comandera,
se imprimiría en formato de archivo. Eso se podría hacer. Habría que instalar una impresora de tipo PDF. Eso lo podemos ayudar. Nos avisan ahí al chat del equipo de soporte y le ayudamos con eso. Acá consulta, pasó de realizar dos arqueos en el mismo turno y al momento de controlar los arqueos se superponen uno con otro y dan números excepcionales. En realidad esto no debería suceder con una misma caja. No hay manera que esto, o sea, no debería suceder con una misma caja. Si tenemos dos cajas por separadas, sí, ahí sí, porque dependiendo de cómo estén configuradas esas dos cajas por separada que tengamos activas en el sistema, se pueden empezar a sumar. Ahora, de una misma caja, no. Te pido porfa, si te vuelve a suceder, que nos avises, porque esto no debería suceder. Bien, ¿qué pasan con las ventas que quedaron por fuera de un arqueo? Ejemplo, si cerramos el arqueo a las 14 y sigue abierto a las 14:30, ¿dónde se consideran dónde se consideran hechas las ventas en ese lapso? Bien, finalizamos a las 14, seguimos vendiendo, esas ventas van a caer en el arqueo siguiente. Bien, y una aclaración importante, en el arqueo siguiente si es que lo volví a abrir de manera retroactiva. Ahora, si yo cerré un arqueo a las 14, seguí vendiendo, seguí vendiendo, seguí vendiendo. A las 14:30 abro otro arqueo, pero no de manera retroactiva. Todas las ventas que se realizaron entre 14 y 14:30 no van a estar registradas en ningún arqueo. Bien, recuerden que en el caso de fútbol, la apertura y el cierre es manual. No es que de manera completamente automática cuando finalizamos un arqueo se vuelva a abrir otro. Con lo cual, esas ventas quedan registradas, por supuesto, en la sección de ventas, pero si no abrí el arqueo siguiente de manera retroactiva y pasó media hora, va a haber un lapso en donde no van a impactar en ningún arqueo esas ventas. Bien, vamos con una más. Me da siempre mal la caja, siempre en negativo. Bien, acá lo mismo, siempre como consejo es, recuerden, lo primero y lo más importante es, tanto para ustedes como para las personas del equipo de trabajo, inicia sesión en el sistema, abre el arqueo. Bien, eso es lo más importante y quizás el concepto fundamental a llevarse de esta charla. Entonces, me lo guié, inicié sesión, inicio arqueo. Bien, después, por supuesto, cuando finaliza el turno, cuando finaliza el horario ese, el turno o el día, depende cómo cada uno lo tenga configurado en su local, cierro el arqueo. No, el arqueo es algo que suma y resta, o sea, no debería haber diferencias. Insisto, las principales causas de faltantes son o la mala asignación de medios de pago a la hora de vender, o eh, el hecho de haberse olvidado cuál fue el monto inicial con el que empezamos a trabajar. Esos son los dos puntos más sensibles y los dos errores más comunes. Bien, entonces yo les recomendaría que hagan mucho hincapié en esas tres cosas. Iniciar el arqueo cuando inicie sesión en la cuenta FUDO y tener precaución de indicar el monto correcto a la hora de empezar a trabajar y a la hora de cerrarlo, de que no haya ninguna diferencia con los medios digitales. Recuerden que es mucho más fácil
comenzar auditando y completando los campos de los medios digitales que del efectivo, ¿bien? Porque son más fáciles de contrastar. Bien. Por último, quiero invitarlos, primero que todo, a participar de las capacitaciones que brindamos. Yo ahora les voy a compartir para que tengan a mano, acá en el link del chat de la videollamada, nuestra agenda de capacitaciones. Ahí pueden ver los distintos días y horarios, por supuesto, para todos los países. En esas capacitaciones, nosotros, por supuesto que hacemos un paseo general por el sistema con todas las funcionalidades. Ahí estaría buenísimo que si tienen ganas y todavía no han explorado y no han explotado a full la herramienta, que se sumen. Son capacitaciones súper dinámicas, son completamente gratuitas, obviamente ahí como nos acota Santi, y hay, bueno, distintos días y distintos horarios. También recordarles, lo fui mencionando a lo largo de la charla, pero recordarles que cuentan con el equipo de soporte. Por favor, contáctennos para todo lo que vayan necesitando, cualquier duda que vaya surgiendo. El objetivo nuestro es que puedan aprovechar la herramienta a full y que el sistema sea un aliado a la hora de realizar toda la operativa del local. Así que nada, los invitamos a esto. Y por último, también todas las preguntas que quedaron pendientes y que no fueron respondidas ahora, las vamos a responder y se las vamos a enviar por correo. Bien, así que quédense tranquilos que todo lo que siguieron haciendo preguntas, más allá de estas que estuvimos viendo ahora, van a ser respondidas y se las vamos a enviar en conjunto con la grabación de la charla. Así que me despido por mi parte, les agradezco muchísimo su tiempo y por haber participado y quedamos acá a disposición para todo lo que vayan necesitando en el día a día con su cuenta Fugo. Que tengan todos una muy linda tarde.